En CNN Chile queremos conversar sobre educación financiera. Para eso nos acompaña el gerente comercial de AFP Habitat, Fernando Rojas, con quien hablaremos sobre la cuenta de ahorro voluntario o la cuenta 2. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Primero, ¿por qué el 10% del ahorro no es suficiente para solventar los años de sobrevida una vez ya pensionado? Bueno, es una pregunta fundamental, porque lo que ocurre es que estamos viviendo cada día más. Y si el 10% el año 81 se pensaba para algo que tenía que durar del orden de 20 años después de la jubilación, hoy los hombres estamos viviendo hasta los 85, las mujeres hasta los 90. Luego, lo que es una muy buena noticia, que es que estamos viviendo más, significa que tenemos que ahorrar más si queremos tener una buena pensión. Y ese 10% no ha cambiado, por así decirlo. Ustedes también prepararon una gráfica que a continuación la podemos revisar y que tú nos vayas explicando de qué se trata para que le quede bien claro a las personas. Ahí la tenemos en pantalla. Explíquenos. Perfecto, gracias, Bárbara. Lo que ocurre es que el reflejo o el trabajo que nosotros tenemos durante toda nuestra vida es lo que nos va a permitir tener una jubilación al momento de terminar de trabajar. Es importante tener conciencia, por tanto, qué significa ese 10% que yo ahorro mes a mes. Si yo tomo, por ejemplo, el primer año de cotizaciones y yo trabajo 12 meses seguidos, lo que yo he ahorrado para mi jubilación es el 10% de esos 12 sueldos. Luego yo tomé 1,2 sueldos y lo puse para mi jubilación en la AFP. Si yo trabajo durante 10 años, bueno, lo que ocurre es que yo he reunido en 12 o 120 meses de trabajo el 10% de eso, o sea, 12 sueldos. Y si yo trabajara toda mi vida en forma continua, 40 años, que no todo el mundo hace, lo que yo he reunido es el 10% de eso, o sea, 4 años de sueldo, 48 sueldos, que yo podría imaginar que los pongo en un sobre y los pongo en la AFP, pero esos ahorros me deben durar 30 años. Luego, si bien la rentabilidad ayuda muchísimo, esos 4 años de ahorro se multiplican más o menos por 3. En el caso de la rentabilidad, gracias a la buena performance de los fondos, eso de ahí sigue siendo insuficiente para la jubilación, dado que estoy pensando que estoy viviendo del orden de 30 años después de los 60 en el caso de las mujeres. ¿Y qué opción existe entonces para revertir esta situación? Bueno, la opción, y acá lo que yo diría es esencial, es que el ahorro voluntario hoy día es el camino para mejorar nuestra jubilación. Luego, lo que yo tengo que pensar, digamos, es que mi 10% de ahorro obligatorio no es suficiente y que tengo que ahorrar en forma voluntaria. Y por un lado tengo el ahorro previsional voluntario, la APB, que es un ahorro exclusivamente para la jubilación, que tiene ciertos beneficios tributarios, apoyos del Estado para eso, pero tengo también lo que es la cuenta 2, la cuenta de ahorro voluntario, que es un lugar donde yo puedo ahorrar para la jubilación, pero donde también puedo ahorrar para proyectos de corto, mediano plazo, ya sea que tenga un proyecto familiar, un viaje, quiero ahorrar para un auto, para una mejora en la casa, y que tiene bastantes convenientes beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son las ventajas de esta cuenta 2? Bueno, la cuenta 2 tiene, por un lado, Bárbara, la virtud de que yo puedo poner la cantidad de veces al año que quiera recursos en esa cuenta, puedo efectivamente girarlos también hasta 24 veces en el año. Basta que yo esté afiliado al sistema de pensiones para yo poder ahorrar en ella, y que por otro lado tiene una excelente rentabilidad a bajos costos. Luego, la cuenta 2, para mi gusto, es un instrumento extraordinario que permite precisamente tener un lugar donde yo puedo ahorrar las veces que quiera o a través del empleador. Yo puedo pedirle al empleador que por descuento por planilla todos los meses me vaya poniendo, digamos, un ahorro ahí. A muchas personas nos conviene. Para la tentación de no gastarla. Antes de gastarnos la plata, que vaya directamente a una cuenta de ahorro. Y yo, en caso de necesidad, la podré sacar. Pero esta cuenta 2 tiene, como decíamos, uno, el ser mucho más conveniente y mucho más rentable en promedio que los fondos mutuos, con un riesgo más bajo y con un costo mucho menor. Todos recordaremos quizás las libretas doradas, las libretas rojas, donde quizás hace 30 años era muy conveniente ahorrar. Pero hoy día los depósitos a plazo, las libretas de ahorro bancaria, son mucho menos convenientes que la cuenta 2 de la AFP, y que además yo puedo elegir en cualquiera de los 5 multifondos de la AFP dónde invertir mis recursos. Luego, según el riesgo que yo quiera tomar o según a qué plazo yo esté buscando efectivamente utilizar esos recursos, los puedo poner en una cuenta o en el fondo A, donde tengo hasta un 80% de acciones, o en un fondo C que tiene un 40%, o en un D o en un E, si yo quiero tener menos riesgo. ¿Hay requisitos de edad, por ejemplo? No hay requisitos de edad, basta con que uno esté afiliado al sistema de pensiones. ¿Eso qué significa? Que cualquier trabajador que está trabajando con un contrato, por definición, ya puede ahorrar en la cuenta 2, o si queremos nosotros para un hijo, también podemos nosotros, afiliándolo como afiliado voluntario, también ponerle recursos, digamos, y de nuevo, que puede utilizar para la jubilación o que puede utilizar para un proyecto de corto o mediano plazo. En caso de fallecimiento, por ejemplo. Bueno, la gracia de los fondos de pensiones, Bárbara, es que son siempre de propiedad completa del afiliado
o en caso de fallecimiento de sus herederos. Luego, el 100% de los recursos que estén ahí van a ser siempre de la persona, y si la persona fallece, van a ser de sus herederos, con lo cual es un súper instrumento de ahorro que nosotros recomendamos mucho para precisamente mejorar la jubilación o para cualquier cosa. No es una buena idea pensar en que uno tiene la plata o en la cuenta corriente o en un lugar donde no genera rentabilidad, pensando que esos recursos pueden crecer mucho más rápido, a un bajo costo, con un bajo riesgo, y utilizarlos para lo que nosotros queramos. ¿Cuáles son los plazos para hacer un retiro, por ejemplo, en el caso de una emergencia financiera? El plazo de emergencia son 4 días. Luego tú piensas que hoy día efectivamente haces un giro y 4 días hábiles después tienes la plata en tu cuenta corriente. O puedes sacarlo por un cheque u otro mecanismo. Entonces, la verdad que es algo, pensando en instrumentos de ahorro de corto, mediano y largo plazo, súper conveniente, que podemos pensar siempre para cualquier uso que nosotros queramos, de un proyecto familiar o de por si acaso, o también en caso de precisamente querer mejorar la pensión, podemos tenerlo ahí y utilizarlo al momento de jubilar. ¿Hay máximo de retiros? Hay un máximo, pero la verdad que es un máximo bastante abundante. Son 24 retiros en el año. 2 veces al mes. 2 veces al mes es más que suficiente. De hecho, en caso de necesidad podrías usar los 24 retiros en menos tiempo. Pero creemos que es sumamente líquido y de esa forma, para cualquier uso, lo recomendamos mucho a nuestros clientes o a quienes quieran precisamente empezar a ahorrar. Fernando Rojas, muchas gracias por haber estado en CNN Chile. Gracias a usted, Bárbara.